Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Mirad que llevamos como 30 años haciendo divulgación. Quizás un poco más y todo. Estamos tocando y hemos tocado temas dispares, divergentes, dinámicos, cercanos, futuros. Nos hemos ido al pasado. Pero hay un misterio. ¿Por qué Ferran Prat aún no ha hablado del pan? Pues quizás sea el momento. ¿Por qué? Porque no he encontrado una persona que nos pueda acercar al misterio, a los secretos del pan. Y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Diego Martínez, que lo saludamos. Muy buenos días, Diego. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias por estar con nosotros aquí en nuestros estudios de la radio, aquí en Sapiens, porque es lo que decía al principio, Diego, mira que he tocado temas, desde arqueología prohibida, tema exopolítica, tema extraterrestre, geopolítica, teorías de la conspiración, temas militares, ¿no? Cosas que están aconteciendo. Y digo, pero es que aún no he hablado del pan, algo tan importante que cada día, en un momento dado u otro, pues yace en nuestras manos y yace en nuestro sistema digestivo. Tengo que decir, Diego, si me permites, te presento Diego Martínez, es uruguayo, pero lo tenemos afincado aquí en Andorra, además muy cerquita de la radio en Encamp. Es panadero y pastelero, que son cosas diferentes, pero que son como primos hermanos, pero son diferentes. Y que tiene lo que decimos en catalán, un obrador, un horno de pan, que ya el nombre de la empresa lo dice todo, Alma de Pan. Y puedo certificar que trabaja con el alma, el pan. Decía Diego que en la historia ya hay referencias del pan, ¿no? En la Biblia habla Juan, en el versículo 6:35, dice: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. O sea, siempre desde tiempos bíblicos se ha hecho referencia al pan. Yo creo que desde Génesis hasta Apocalipsis se nombra el pan y se habla muy bien del pan. Es más, el pan pasa a ser un símbolo, ¿no? Pasa a ser un símbolo del cual hasta se hace referencia el cuerpo de Jesús. Cuando se toma una santa cena, se hace referencia al cuerpo de Jesús con el pan. Así que es más que un elemento, y creo que todos los temas que han tocado aquí en la radio, sin duda, hay gente que consume pan detrás de todos los temas que se han tocado. Y tanto que sí, porque supongo, Diego, que para trabajar el pan, ¿no? Y más en estos tiempos, que a veces puedes, cada uno tiene sus gustos, cada vez iremos adentrándonos un poco más a nivel dietético y saludable, pero cualquier pan no es cualquier pan, ¿no? Hay muchas maneras de elaborar el pan. No, hay muchas maneras de elaborar el pan, y hay muchos métodos, y con el tema de la globalización, más que nada, hay información de todas partes del mundo, de diferentes técnicas y formas de amasar y de harinas diferentes. Pero hay algo que a mí me quedó en la retina desde hace muchos años, que tuve un profesor que me dijo esto y me quedó muy claro. El pan, cuando uno lo lleva a la boca, lo mastica y tiene la acidez justa como para hacer segregar las glándulas salivales, formar el bolo alimenticio y poder tragar sin tener que necesitar un vaso de agua o un golpe en el pecho para poder bajarlo, o untarlo con mantequilla o con sal, ese pan tiene el punto exacto de maduración en una fermentación sana y adecuada para que nuestro organismo detecte eso. Va mucho más allá de un gusto, porque si tenemos 10, 20 personas aquí y le preguntamos a cada uno cómo le gusta el pan, vamos a tener información y definiciones diferentes, como de a mí me gusta el pan bien blanco, a mí me gusta el pan más crocante, a mí no, un poco más tierno, más oscuro, y eso va más allá del gusto personal, va algo
en el cuerpo, en el organismo, que detecta por sí mismo un buen producto. Diego, aún seguimos en la historia. ¿En qué momento crees tú que puede suceder que alguien vea pues una planta de un cereal, se le ocurra coger las semillitas y hacer todo el proceso que acaba desembocando en el pan, ¿no? Esto es casi alquimia. Sí, yo creo que la misma necesidad humana de sobrevivir ha hecho que experimente moliendo los granos, sabiendo que los granos enteros no eran buen alimento, pero sí que moliéndolos y agregándole un poco de agua y haciendo una papilla ya se podía saciar una necesidad básica como es el alimento. Luego, con el paso del tiempo, dejan esa papilla sobre una piedra, se seca al sol y ya la consumen ya seca o semicocida al sol. Ahí básicamente nace como el origen del pan. Luego, sí, los egipcios trabajan mucho este tema, es más, cultivan trigo y empiezan a ver variedades de panes, inclusive empiezan ya a tomar forma de fermentación, o sea, un panadero dejó olvidado una masa y al día siguiente vio que esa masa estaba más aireada y vio que se generaba una fermentación natural dentro de esa masa y la cocinaron y quedó mucho más sabrosa. Y ahí empezó todo el tema de la fermentación y todo el tema que hoy vuelve a estar sobre el tapete, que es el de la masa madre natural. Qué interesante. Al final siempre acabamos hablando del Antiguo Egipto, ¿eh? Mira, hay otra cosa que sucedió en el Antiguo Egipto en aquellos tiempos. Resulta que cuando hacían la fundición del oro, pues había procesos de fundición, ibas fundiendo, pero había virutas, restos, laminitas de oro que se iban refundiendo. Y uno de los artesanos que trabajaba, pues fíjate lo que son las cosas, se chupaba el dedo con un poco de saliva y aquellas virutas le daba por ponérselas en la lengua y tragárselas. Y se vio curiosamente que el hombre envejecía de una forma mucho más lenta, ¿no? De aquí viene, pues, que esto sería un buen programa para hacer, si no lo hicimos ya hace tiempo, del hormuz. Se llama hormuz y es químicamente oro monoatómico, ¿no? A veces me has hecho recordar cuando hablabas de esa pasta que se dejaba y después se acababa ahí fermentando con el sol, supongo las temperaturas, quedaba, ¿no? La forma, la textura del pan tal cual lo conocemos. Sí, sin duda que el pan es un tema muy, muy importante. En Uruguay había lo que se llamaba el Museo del Pan. Había un museo del pan donde habían hornos muy, muy antiguos, donde se cocinaba el pan y mostraban las diferentes culturas cómo cocinaban el pan. Antiguamente se cocinaba el pan también en una forma de horno, como de pirámide, que tenía como un sinfín por fuera, y el pan se cocinaba entre los rayos del sol y el calor de adentro del horno. El horno se prendía adentro, pero el pan se cocinaba fuera de la bóveda del horno. Era una cosa muy, muy curiosa. Y también se veía los castigos que se le daban a los panaderos cuando les salía mal el pan. ¿Sí? ¿Había penalización? Sí, había. Se le sentaba en una silla y se le sumergía en el agua cuando ese panadero le salía mal el pan. Era una época donde eras panadero o eras panadero. No había de otra. ¿De qué época estás hablando? Creo que la Edad Media. De la edad, sí, de la Edad Media un poco para acá, porque también había gente que especulaba con el trigo. Ya desde esa época especulaban con el trigo, ¿no? Desde esa época especulaban con el trigo cuando no lo vendían hasta que el trigo valía un poco más, y la gente que especulaba con el trigo también era llevado a la horca. No se podía especular con el trigo. Había trigo, había que utilizarlo y no especular con él. Hay datos y registros más o menos, he estado leyendo al respecto, que bueno, el origen del pan ya rondaba el año de 10.000 antes de Cristo. 10.000 antes de Cristo, sí. Pero claro, a lo mejor incluso esto quizás viene de mucho más lejos, ¿no? Incluso de otras, de estas civilizaciones que, como Platón hablaba, que han podido llegar a desaparecer. Sí, es que como no está una historia escrita,
bueno, hay restos y cosas que se van encontrando, bueno, y se supone que desde tal época se puede llegar a tener pequeños registros, pequeños indicios de 10.000 años antes de Cristo, pero claro, sin duda que puede ser de mucho antes, incluso de trigo sin plantar, de trigo natural, sin modificaciones y sin nada que ya se haya podido consumir. La necesidad del hombre alimentarse, bueno, es sin duda que la básica, y bueno, de ahí surge toda la parte gastronómica, ¿no? Cada 4 años más o menos surge la duda, ¿no? Bueno, cuando hay elecciones, ¿a quién votas, no? ¿Quién lo hará mejor? Con el pan sucede exactamente lo mismo, pero cada día surge esta pregunta: oye, ¿qué pan compro? ¿Cómo saber que el pan que compro es bueno? O mejor dicho, sabemos que no es malo, pero ¿cuál es el pan más bueno? ¿Qué características debe tener? Tú, como experto pastelero y panadero, cuéntanos. El pan más que nada debe tener una costra crocante, y sin duda lo que hablamos hoy de la acidez justa y necesaria. ¿Qué ha pasado? En el tiempo, antiguamente se usaba lo que era la masa madre natural, porque no se conocía la levadura como tal, como conocemos hoy día. A partir del año 1400 y pico se descubre se inventa el microscopio y se descubre la célula de levadura, y se ve que con esa célula de levadura fermentaban mejor los panes y bueno, las cervezas y demás. Y a partir de ahí se empieza a utilizar la levadura en los panificados como un fermentador un poco más rápido que la fermentación natural. Pero ¿qué pasa? Como todo, más rápido, acorto los tiempos de fermentación, acorto, con más levadura, pero se estaba perdiendo mucha calidad del pan, porque hay una cosa: la fermentación natural del pan es mucho más lenta que la fermentación de la levadura, pero da un sabor totalmente diferente. Con la levadura lo que se genera es un volumen, y con la fermentación natural lo que se genera es un poco menos de volumen, pero más sabor y más riqueza. Donde el gluten, que tanto se habla, que parece que es un enemigo mortal, que el gluten, pero bien formado, con su buen descanso y demás, es mucho más digerible que un gluten formado rápidamente y un pan elaborado en corto tiempo. Así que un pan que tenga la acidez justa quiere decir que tiene un proceso largo, y tiene un proceso también de fermentación justa para llegar a formar ácidos que el cuerpo lo acepta mucho mejor. Así que un pan de buena calidad, buena costra, buena corteza, la acidez justa que uno lo va a sentir en el paladar, en las glándulas salivales, y también una miga bastante consistente, que quiere decir que ese pan tuvo buen descanso y buena formación del gluten de forma natural. ¿Qué tiene el pan? Y lo digo cuando pasamos por delante de alma de pan, ¿no? De âme du pain. Esta fragancia, este olor que nos evoca bueno, es casi como una hipnosis, ¿no? Este olor, ¿por qué tiene? Y es tan agradable a los sentidos, al menos olfactivos y cognitivos o perceptivos de la persona. Sí, el tema de los aromas del pan es algo muy, muy curioso, ¿no? Porque en Uruguay es uno y acá es otro. Yo los descubrí viniendo acá porque, bueno, en el 2001 tuve la posibilidad de participar en Francia, y yo sentía los aromas totalmente diferentes a los que sentían las panaderías en Uruguay, y me di cuenta que también es por un tema de las harinas. Yo decía, algo estaremos haciendo mal nosotros, pero no, es totalmente diferente una región que la otra, y lo que se siente ese aroma pan es la cocción de los almidones de la harina, donde se termina de evaporar algunos alcoholes generados por la propia fermentación, y también todos esos ácidos y esos gases que se forman y se generan a la fermentación son liberados en el momento de la cocción.
en la caramelización de la corteza, que se llama la reacción de Maillard o Maillard, esa reacción que es la caramelización de los azúcares naturales que tiene la harina en la corteza, es lo que da también todo ese sabor, esa profundidad y esa intensidad que también nos lleva a sentir un placer cuando nosotros sentimos esos aromas, porque también nos lleva a un momento de nuestra vida donde, por ejemplo, nuestras abuelas nos hacían el pan o nuestras abuelas nos hacían algún tipo de panificados que en esa época nosotros estábamos disfrutando de ese tiempo, y también nos lleva esos aromas y esos sabores, también está bueno que nos lleven a recordar esos momentos. ¿Quieres decir que cada región tiene su sabor, su gusto, como si fuera, no sé, un poco una denominación de origen, el pan? Sí, hay una biblioteca del pan en Bélgica que tuve la posibilidad de conocer en el año 2015, creo, 2005 o 2015. Tuve la posibilidad de conocer, que es el Museo de las Masas Madres. Y es un museo donde hay vitrinas refrigeradas con masas madres de diferentes partes del mundo, de diferentes regiones, que son alimentadas, quiere decir que se le agrega más harina y más agua, pero de la propia región de donde le llevaron esa masa madre, para que no se contamine con otras harinas de otra región y pase a cambiar el sabor y el aroma. O sea que cada región tiene su propio aroma y su propio sabor de fermentación, porque se nutre esa fermentación de todos los microorganismos que hay en el ambiente, forman parte de esa fermentación también. Así que es muy peculiar de cada región también los aromas. Seguimos haciendo un poco de historia, incluso fíjate, Diego, que muchas guerras siempre han surgido derivadas de la hambruna, ¿no? Cuando el pueblo no tiene que comer, ¿no? El pan ha sido, pues, casi un antídoto, ¿no? Quizás a muchas guerras. Ante la escasez de trigo, pues surgen, problemas de abastecimiento, de alimentación. A día de hoy, y con el conflicto que estamos viendo de cereales, de este gran exportador de cereales como es Ucrania, ¿lo estáis notando? ¿Hay cambios? Han habido subas en los precios de la harina, sí, han habido algunas subas en los precios. Todavía no hay una escasez urgente, pero sí se nota que hay una restricción por el tema de los precios. No sé si es un poco manejo económico-político, no sé bien por dónde viene, pero sí sabemos que ha subido el tema del precio de la harina. Y sin duda también que en la época de las guerras y todo eso, también la gente va buscando abrirse un poco más. Bueno, no tenemos buen trigo. Me acuerdo que en Uruguay una época donde el trigo escaseó mucho, se empezó a amasar con parte de harina de sorgo o parte de centeno, o se buscaba alguna alternativa para suplir esa necesidad. ¿Cómo es el día a día de un panadero? Es apasionante. Todos los días hay que estar tocando o variando alguna cosa. Alguien dice, bueno, la receta tiene que ser exacta. Pero ¿saben lo que pasa? Que hay tantas cosas que influyen en la elaboración de un pan, como la humedad, la temperatura, la presión atmosférica, la humedad con la propia que viene la harina. Hay un montón de factores que influyen a la elaboración del pan. Entonces muchas veces tenemos una receta, pero por más exacta que sea, hay cosas que no las podemos manejar. Entonces tenemos que contrarrestar esas cosas con las cosas que sí podemos manejar. Cantidad de agua, temperatura de la masa, hay que manejar un montón de cosas. El panadero, cuando va a trabajar y cuando va a amasar el pan, ya sabe que el día está con más presión atmosférica o menos, y que eso le va a influenciar en la elaboración del pan. Le va a tener que agregar más o menos levadura, más o menos agua, para que el producto salga relativamente parejo todos los días.
Qué interesante. Bueno, yo tengo, mi suegro fue un gran panadero y recuerdo ya, pues, por aquellos tiempos que, bueno, es un trabajo de noche, ¿no? De noche trabajas para que de día a primera hora ya está el producto, ¿no? El pan. Y yo recuerdo que estaba, incluso en verano con los hornos y todo, no es un trabajo fácil. No, no es un trabajo fácil, pero pienso que si uno realmente ama y es apasionado en lo que hace, deja de ser un trabajo. Entonces ya es una pasión. Una pasión, sí. Yo creo que sí. Yo creo que un panadero que sea panadero sin que sea apasionado y sin que le guste lo que tiene que hacer es una persona que va a hacer un trabajo, no va a ser su pasión. Va porque no tiene otra que hacer eso. Entonces, pienso que si uno hace lo que realmente le gusta, puede sentir el cuerpo cansado, puede sentir un poco de sueño durante el día, pero está totalmente satisfecho del producto que ha logrado y de lo que va a hacer, y al otro día se va a levantar con las mismas ganas a ir a trabajar. Qué bonito. Bueno, yo siempre digo que la satisfacción es uno de los ingredientes, no quizás para hacer el pan propiamente dicho, pero sí un ingrediente para ser feliz. Y si eres feliz, las cosas salen bien. Sí, sin duda que va mucho más allá de lo económico. He conocido mucha gente pobremente rica, que tiene mucho dinero, pero que no disfruta realmente ni de lo que tiene ni de lo que hace. Y yo creo que hay que disfrutar mucho de lo que tenemos y de lo que hacemos, porque venimos sin nada y nos vamos a ir sin nada. Entonces lo que tenemos que disfrutarlo, aprovecharlo al máximo, vivir cada día, no tirando la casa por la ventana, pero sí disfrutando realmente del trabajo que tenemos, de la casa que tenemos, de la familia que tenemos. Y disfrutar de cada pequeña cosa que tenemos es fundamental. Estamos en la recta final de esta interesante entrevista con un panadero de estos, pero bueno, de socarrel, que lo siente, lo vive y así lo consigue. ¿Dónde se aprende para ser panadero? ¿Dónde se estudia? Mira, mira que es una pregunta quizás sencilla, pero muchas personas seguro que no lo saben. No. No es simple. Mira, cuando yo era joven, tenía 14 años, fue que empecé a hacer panes en mi casa. No había estudiado en ningún lado. Simplemente tenía unos tíos que tenían panadería, mi madre hacía panes y hacía mucha cocina. Y empecé a hacer panes en mi casa sin tener un estudio. Simplemente decían mezcla así, mezcla así, y bueno. Y después, cuando ya fui un poco más grande, sí empezaron a haber lugares donde poder estudiar. Y ahí pude estudiar en Uruguay y bueno, y salir un poco afuera y terminar mis estudios un poco también afuera y mi preparación. Pero sin duda que para estudiar, no sé bien acá si hay algo en España, en Barcelona, no sé bien dónde es que hay porque no me he interiorizado todavía en eso. Yo en Uruguay di durante muchos años clases, durante 15 años en un instituto muy reconocido, y la idea es poco a poco acá ir brindando que la gente sepa del pan, sepa hacer pan, que para mí que un ama de casa o que cualquier persona sepa hacer pan no es una competencia, es que sepan el trabajo que da hacer un pan o hacer un buen pan y que reconozcan cuál es ese trabajo y ese sacrificio para hacerlo, ponerle la pasión, ponerle la emoción que lleva. Porque yo aprendí con gente que no fue mezquina, con gente que me abrió las puertas y la sabiduría, y entonces esa es la idea de aquí en más también poder abrir las puertas y si Dios quiere de a poco ir enseñando. Así como aquí en la radio y en el estudio, pues vienen escolares, ¿no?, a escuchar y a ver cómo hacemos los programas. También, y lo digo por la cercanía que tienes, ¿no?, en tu tienda Alma de Pan, que hay muchos colegios, guarderías. No sé si también hacéis visitas para ver cómo se hace pan. Todavía no. Es una muy buena idea porque en Uruguay lo hacíamos, traíamos a escuelas a ver y los mismos chicos hacían algún producto y se lo llevaban para su casa y eso era muy enriquecedor para ellos. Todavía hace muy poco que estamos acá y nos faltan algunos contactos y a ver con quién hablar para que esos chicos puedan apasionarse también por el mundo de la panadería.
Que también no deja de ser una arte plástica, ¿no? El amasar y todo. Con las manos y el comer también lo que uno prepara. Cambia, ¿eh? Es como el que tiene un huerto urbano o un pequeño huertecito. Cambia el concepto del sabor, de la energía. Porque supongo que y las manos, que son ya estos potentes antenas emisoras de energía, ¿no? Cuando trabajas con las manos, y así es tu profesión, Diego, estás poniendo la energía en aquel producto. Sí, estás poniendo todo en aquel producto. Estás poniendo tus conocimientos, tu alma, como decimos, todo tu esfuerzo en ese producto. Estás dedicado a eso. Las personas que quieran contactar con un gran y profesional y artesano panadero, ¿puedes dar un teléfono de contacto? Sí, 605-819. 605-819. Esto para Andorra. Y las personas que quieran contactar contigo de fuera de Andorra, con el prefijo, ¿no? Sí, más 376. Sí. ¿Y el número? 605-819. Tenemos también algo en YouTube, como Diego Martínez Masa Madre, que también ahí tenemos alguna receta por si alguien quiere ir viendo, interiorizándose o hacer alguna cosa en la casa, animarse. Mucha gente tiene miedo al tema de las fermentaciones. Hay que tener un poco de paciencia. Paciencia y siempre, como en todas las artes, ¿no? Estar al lado de grandes maestros. Porque con grandes maestros tienes grandes consejos, ¿verdad, Diego? Sí, y siempre seguimos aprendiendo de todo y de todos, porque si queremos seguir enseñando no podemos dejar de aprender. Porque claro, hoy hemos hablado de pan, pero si quieres otro día hablamos de los pasteles, que yo lo veo también un campo y quizás mucho más complejo, ¿no, Diego? Sí, es más complejo por la cantidad de ingredientes que surgen y que se abre un abanico mucho mayor de combinaciones, de sabores y de procedimientos también. El pan es apasionante, muy apasionante, porque con muy pocos ingredientes tiene que lograr productos muy diferentes. Y con la pastelería pasa algo un poco diferente, que con muchos ingredientes uno puede jugar y hacer muchas más combinaciones. Todo es un arte y qué maravilla, supongo que tiene una doble satisfacción, ¿no? Es como pues aquel personal sanitario que cuida a las personas, o los cuerpos policiales, o los bomberos, que son servicios públicos, o los que estamos en los medios de comunicación, que informamos. Qué bonito es, ¿no? Hacer algo que después das de comer, ¿no? Esto debe ser como, no sé, el embajador del bienestar y la felicidad. Sí, sin duda que dar de comer da, el que lo hace realmente con alma, da una satisfacción de que la otra persona disfrute de lo que está comiendo o consumiendo en ese momento. Uno se siente totalmente agradecido. Diego Martínez, de Alma de Pan, que está aquí en Encamp, en el Principado de Andorra. Muchísimas gracias por aportarnos, pues bueno, estos conceptos, estas maneras de hacer, esta historia que tanto nos apasiona, porque no podemos saber a dónde vamos, amigos y amigas, si no sabemos de dónde venimos. No podemos saber si estamos bien, porque quizás no sabemos qué hemos comido, que nos ha sentado mal o nos ha sentado bien. Todo es una ecuación en la vida, Diego. Sí, sin duda. Y muchísimas gracias por la invitación y por dejar expandirme y hacer conocer un poco más todo este mundo de la fermentación, de los panes, y bueno, y sin duda que de la pastelería también. Gracias a ti, Diego. Un placer. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, hoy diríamos al pan pan y al vino vino, ¿eh? No, diremos lo de siempre. Y que cada uno saque sus propias conclusiones. Saludos y bienvenidos a Sapiens. Os animo que os suscribáis al canal, que nos deis un like y nos ayudéis a seguir informándoos a través de un donativo. Muchísimas gracias de corazón y bendiciones.